¿Lourdes? Ahí está. Perfecto. Ok, espero estén viendo la presentación. Hoy día, muchas gracias primero a Lourdes y a Yone por haberme invitado a participar en el seminario de hoy. Yo les quiero compartir una visión de política pública y qué desarrollo estamos haciendo a grandes rasgos en el Ministerio de Energía para impulsar la electromovilidad en Chile. Entonces quiero empezar brevemente con un contexto del sector transporte en nuestro país. Aproximadamente el 36% del consumo energético del país proviene del sector transporte, y si desagregamos un poco este sector, podemos ver que en los distintos modos, me refiero de transporte, podemos ver que principalmente se trata de transporte terrestre en el caso chileno. Y en este caso, casi la totalidad de la energía proviene de derivados del petróleo, que son todos importados. Además, es relevante mencionar que este sector es responsable aproximadamente de un cuarto de los gases de efecto invernadero de nuestro país. Entonces, en este contexto, nos hace mucho sentido revisar los beneficios de la movilidad eléctrica, que estoy segura que los conocen. Brevemente, quisiera repasarlos de todas maneras. Vemos beneficios en salud, pues no hay emisiones de gases de escape, los vehículos eléctricos no tienen tubos de escape, ¿cierto? Además, vemos una amplia ganancia en eficiencia energética, pues el motor eléctrico es mucho más eficiente en la conversión energética que el motor convencional de combustión interna. En el caso chileno, podría llevarnos a una menor dependencia energética, pues como mencioné anteriormente, la mayoría de nuestros vehículos se mueven con combustible fósil importado. Además, se podría apoyar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto, por supuesto, tiene gran relación y depende totalmente de la matriz eléctrica, que en nuestro caso hace mucha simbiosis con el compromiso que tenemos por descarbonizar nuestra matriz. Y por último, entre otros beneficios, existen beneficios económicos de distintos tipos. Vemos que, y es un poco lo que vamos a ver hoy día, se generan nuevas oportunidades de negocios por nuevos mercados que se van a desarrollar, y también se podrían, y ya estamos viendo que pueden haber ahorros para los usuarios, dado que el gasto operacional y el gasto en mantenimiento de vehículos eléctricos es mucho menor en este caso. Y además vemos en el futuro otros beneficios económicos que podrían darse si es que, por ejemplo, permitimos que, y depende de cómo vayamos desarrollando la regulación eléctrica también, de cómo estos vehículos y estos usuarios podrían participar también en los mercados eléctricos, incluso pudiendo utilizar esta batería como respaldo en los distintos hogares. Entonces, con todo esto en mente, hemos desarrollado un par de documentos de política pública. El primero es la ruta energética y el segundo es la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Y en estos documentos están plasmadas nuestras metas y ambiciones. Al 2022 quisiéramos que, y esta es la meta un poco más de corto plazo, quisiéramos haber multiplicado por 10 la cantidad de vehículos eléctricos circulando en nuestro país. Y por otro lado, un poco más mediano a largo plazo, ojalá tener al 2050 el 40% de los vehículos particulares que sean eléctricos y que el 100% de nuestro transporte público urbano sea eléctrico. Ahora, esta última meta del transporte público también se ha adelantado un poco en prensa al 2040, y es probable que también se adelante oficialmente. Entonces, brevemente quisiera compartir con ustedes la ruta energética, que tiene 7 ejes principales. 2 de ellos están directamente relacionados con lo que nosotros estamos desarrollando. Y aquí hemos aprendido que necesitamos tener una visión holística para poder desarrollar la electromovilidad. Y aquí quiero mencionar que nuestro objetivo principal es llegar a una movilidad eficiente y sostenible. Ese es el objetivo. Y aquí la electromovilidad resulta ser un medio para poder llegar a este objetivo. De las distintas cosas que estamos desarrollando, primero, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy más en detalle, es establecer normativa adecuada, como por supuesto es nuestro rol principal. Además, hemos desarrollado, creo que tenemos que tener un fuerte foco en información y difusión de esta información. Para ello hemos desarrollado, y los dejo invitados para que visiten la plataforma de electromovilidad, el link está ahí en la lámina. Ya, listo, voy a... Chao, chao.
los invito a que participen, o sea, a que revisen y se metan a la plataforma de electromovilidad, y también hemos participado en otros seminarios, como por ejemplo en el que estamos ahora, para poder difundir lo que estamos haciendo y recoger también las impresiones de otros. Otro eje muy importante es el de educación y capacitación, y aquí es bastante amplio, no es solamente, que quizás lo que primero que se nos viene a la cabeza es el mecánico eléctrico que en el futuro va a arreglar nuestros vehículos si es que se echan a perder. También existen otros desarrollos de capital humano, como por ejemplo, estos vehículos tienen que ser asegurados por alguien, eso también es desarrollo de capital humano, tienen que ser financiados por alguien, también tienen que haber productos especiales para ello. Y además hemos tenido un acercamiento especial con bomberos y policías, que también han estado muy interesados en aprender en cómo enfrentarse a una situación en que, por ejemplo, exista un accidente con un vehículo eléctrico involucrado. Siguiendo un poco con el tema de innovación y desarrollo, aquí vale la pena, creo, mencionar, entre otras cosas que estamos haciendo, el Consorcio por la Electromovilidad de Corfo. Esto se trata de, es un fondo de dinero que son aproximadamente 7 millones de dólares que están destinados a apoyar a quien se adjudique este consorcio, y quien se lo adjudique debe hacer desarrollos en distintos ámbitos en electromovilidad. En algunos que vale la pena mencionar es estudiar la transformación de vehículos de combustión a eléctricos, o otros casos como, por ejemplo, la interoperabilidad, que también está dentro de los desarrollos que se deben hacer en ese consorcio. Aquí el Ministerio de Energía es parte del comité director, y también hemos participado activamente en la elaboración de las bases que han llevado a este concurso. Luego tenemos, por supuesto, el desarrollo de la infraestructura y la integración de ella con los sistemas eléctricos. Y por último, un rol de juntar puntas entre oferta y demanda, y específicamente hoy tenemos puesto el foco en flotas de alto recorrido, y que es donde en realidad nos hace más sentido, pues los beneficios llegan a una mayor cantidad de personas y se producen mayores beneficios económicos, transporte público, taxis, por ejemplo, o flotas privadas de alto recorrido. Entonces, pasando un poco más específicamente a la infraestructura de carga, sabemos hoy, por supuesto se reconoce como que esta infraestructura es una condición habilitante para el desarrollo de la electromovilidad. Sin embargo, aquí creo que vale la pena mencionar que es posible que tengamos que pasar por un cambio cultural, pues en el caso de los vehículos eléctricos ya no va a ser necesario que uno vaya específicamente a un lugar para poder llenar, en este caso, la batería completa de una sola vez, sino que probablemente vamos a enfrentarnos a casos que sean más convenientes de cargar, por ejemplo, en la casa, o cargar en un supermercado, cargar más de oportunidad, como se dice. Internacionalmente se ha visto que el 80% de la carga sería residencial. Julio va a hablar un poco más en detalle de esto en su presentación. También hay un gran porcentaje de esto en el trabajo. En el fondo es cuando el vehículo está detenido, cuando está durmiendo, como se dice. Y en ese sentido estamos trabajando por caracterizar el caso chileno. No necesariamente va a ser igual que el caso europeo o que el caso de Estados Unidos, pero hay que ver cómo se desarrolla esto. Quisiera además brevemente mencionar la normativa, algunas de ellas que ya hemos desarrollado. Lo primero que hicimos hace más o menos un año y medio atrás, se puso en vigencia la declaración ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible de la infraestructura de carga. Esta es una especie como de checklist que tiene que cumplir cada institución o persona que quiera poner un cargador, ya sea público o privado, y esto le permite a la SEC, a la Superintendencia, verificar términos de seguridad y finalmente autorizar o no la puesta en servicio de ese cargador. Luego desarrollamos el pliego técnico número 15, también Julio va a hablar un poco más en detalle de lo que esto involucra, pero principalmente aborda términos de seguridad constructiva y eléctrica de los cargadores, de la infraestructura de carga. Por último, mencionar la Ley de Eficiencia Energética, que actualmente está en su último trámite en el Congreso, debería ser aprobada dentro de las próximas semanas. Y dentro de esta ley existe un artículo que mandata al Ministerio de Energía a regular la interoperabilidad de la infraestructura de carga. Un poco deberíamos mencionar qué es la interoperabilidad, qué se entiende por interoperabilidad, un término un poco no tan común. Al buscar
definiciones de interoperabilidad vamos a encontrarnos con muchas. Hay unas que son técnicas, por ejemplo, de la IEEE podemos ver una que es principalmente intercambiar y utilizar información de manera segura y eficiente. Sin embargo, si le preguntamos quizás al usuario, vamos a encontrarnos con una definición distinta. Podría ser que para el usuario sea la habilidad de poder utilizar la infraestructura de carga con su vehículo eléctrico, independiente del lugar, independiente del vehículo, independiente del operador de la infraestructura, etc. Y así nos vamos dando cuenta que la interoperabilidad va a tener distintas capas de interoperabilidad, puede ser más profunda o no. Y aquí un poco el desafío al tener que regular la interoperabilidad es qué tanto vamos a regular para poder de igual forma permitir el desarrollo de este mercado incipiente, que hoy día en Chile tiene pocos actores, pero de todas maneras que se dé de una forma ordenada y de la mejor forma para el usuario finalmente. Y aquí mencionar que este reglamento que debemos dictar debe estar dictado dentro de los 12 meses desde la publicación de la ley, y suponiendo que la ley queda en vigencia pronto, ya deberíamos en un año más tener este reglamento listo. Aquí creo también vale la pena mencionar que, por supuesto, el primer paso es revisar internamente en Chile qué tanta interoperabilidad vamos a regular y cómo la vamos a definir, y además también tener en mente y en el horizonte que también ojalá dar un marco para la interoperabilidad regional en Latinoamérica y para poder ir a los países vecinos y poder seguir cargando nuestro vehículo. Y aquí le quiero dar el pase a Julio. Muchas gracias por su atención. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a la ONU que nos permite mostrar cómo Chile ha avanzado en el tema de interoperabilidad. Esta segunda parte de la presentación va a estar enfocada principalmente en cómo entendemos la interoperabilidad, cómo hemos avanzado y cuáles son las brechas que todavía nos queda por avanzar. Lo primero que tuvimos que hacer nosotros para trabajar en la interoperabilidad como equipo, definir qué es lo que íbamos a entender como interoperabilidad para Chile. Y como decía Daniela, existen muchas definiciones. Ya vimos que existen más de 25 definiciones en el mundo, pero aquí hay una de las 4 más importantes, que es una de la norma internacional de la IEC, otra es la norma ANSI, un comité electrotécnico de Europa, y del Ministerio de Industria e Información de China. Lo que podemos apreciar en estas 4 definiciones es que todas tienen en conjunto, todas definen qué es una habilidad, ya sea una habilidad de un dispositivo, de un sistema, de una red, y una habilidad ¿para qué? Para intercambiar información. ¿Y qué logra ese intercambio de información? Una operación correcta del sistema. Entonces, si entendemos que la interoperabilidad es el intercambio de información para que el sistema opere correctamente, la interoperabilidad lo que busca en electromovilidad es cómo somos capaces de obtener el máximo beneficio que nos ofrece la interoperabilidad, que es la electromovilidad, a través de la interoperabilidad. Aquí hay un ejemplo, como mostraba en la imagen anterior, Daniela, también la interoperabilidad, las normas definen que son 5 capas o 5 niveles que hay que definir. Cuando empezamos a trabajar en interoperabilidad, lo primero que teníamos que entender es que hay que definir estos 5 niveles, que son 5 capas. La primera habla de los componentes, la segunda habla de la comunicación que existe entre estos componentes, la tercera capa es de la información, qué información yo voy a obtener de estos componentes, y después la capa siguiente es de funciones. ¿Qué funciones quiero lograr con la interoperabilidad? Y finalmente hay una capa que es el modelo de negocio, cómo yo voy a obtener o cómo voy a establecer distintos modelos de negocio a través de la interoperabilidad. Un ejemplo es el que ustedes pueden ver en la pantalla, no sé si se ve el mouse en su presentación, pero el que pueden ver en la pantalla al lado izquierdo, donde aparece una ciudad, aparecen vehículos que se están cargando y cada uno de los colores representa una de las capas. ¿Por qué es importante cuando definamos interoperabilidad definir qué es lo que queremos lograr? Porque esto es igual que construir un edificio. Yo no puedo construir el último piso sin haber construido mi primer piso. Y tampoco puedo construir el primer piso sin saber cuántos pisos va a tener este edificio. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, yo acá podríamos decir, sabes que nosotros queremos que los usuarios tengan el máximo beneficio.
¿Qué beneficio puede ser este? A futuro, nosotros hoy día en Chile existe un cambio a la regulación de distribución, donde la distribución van a existir ahora el comercializador de energía, el agregador de demanda, por lo tanto los usuarios podrán optar a tarifas más económicas o tarifas horarias. Acá les presento un ejemplo. Imagínense que por el exceso de generación fotovoltaica hay puntos donde la generación solar en cierto momento del día es más económica. Acá sí tenemos varios usuarios que a través de un agregador o un operador de carga, ellos pueden tener información a través del DCO del valor horario de la energía. Y en el momento que la energía tenga el menor precio, poder dar la orden para que esos cargadores entreguen energía y carguen finalmente en los vehículos eléctricos. Y con eso logramos que el usuario final tenga una carga la más económica posible y el sistema de electromovilidad sea mucho más eficiente, mucho más conveniente y rentable para los usuarios. Pero cuando yo quiero definir esto, en mis capas de interoperabilidad es importante que yo lo tenga claro qué es lo que quiero lograr, porque la interoperabilidad puede ser básica entre solo definir que quiero que mi cargador se conecte con mi auto, es decir, una interoperabilidad netamente física, y no una interoperabilidad de todo lo que yo espero de la interoperabilidad, todo lo que quiero lograr de la electromovilidad. ¿Por qué es importante tener claro esto cuando uno define la interoperabilidad para que no nos pase lo que nos pasó a, a Reino Unido? Que ellos cuando quisieron implementar la interoperabilidad dijeron, sabes que nosotros no vamos a alcanzar a lograr la interoperabilidad. ¿Por qué no vamos a alcanzar? Porque no establecimos la regulación y la normativa de entrada necesaria para implementar interoperabilidad. Se dieron cuenta que tenían cientos de cargadores instalados, pero entre ellos no existían protocolos de comunicación abiertos o no eran compatibles la comunicación entre cada uno de ellos, e incluso otros dispositivos ni siquiera tenían protocolos de comunicación. Entonces se dieron cuenta que tenían una red de carga en las cuales no se podía comunicar. Dado esto, nosotros lo primero que definimos hoy, lo que tenemos que hacer es definir en nuestra norma de infraestructura de carga de vehículos eléctricos, no solo puede definir el tema de seguridad, sino también tiene que ser capaz de ver cómo sobre esta normativa se va a armar la interoperabilidad en Chile. Por lo tanto, la normativa de infraestructura de carga hoy día que está en proceso final ya, regula todos los componentes y regula la comunicación que tienen que tener estos componentes para poder así, una vez que tengamos nuestra red de carga implementada, poder montar sobre ella la interoperabilidad y todos los modelos de negocio que uno quiera implementar. Para entender cómo definimos la primera capa, lo primero que tenemos que entender es cuáles son los componentes que tenemos que regular. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esta es una imagen simple de un vehículo eléctrico donde podemos apreciar que existen dos tipos de cargas principales. La carga en continua, que es la DC, y la carga en corriente alterna. La diferencia en la carga en corriente alterna es que la carga del vehículo está limitado por el cargador interno que lleva cada vehículo. Por lo tanto, cada uno de los conectores que tenemos para conectar nuestros distintos modos de carga al vehículo eléctrico va a tener un conector que está regulado por una norma que define ese tipo de conector. Para el de corriente continua son otro tipo de conectores. Entonces, lo primero que empezamos a mirar era cómo estaban en el mundo establecidos estos estándares. Lo que descubrimos es que cada país hoy día existen, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una cantidad de enchufes o conectores que aceptan. En Europa es otro tipo, en China es otro tipo y Japón tiene otro modelo. Entonces, ¿qué nos podía pasar? Que si no éramos capaces de definir los componentes de la primera capa, nos podría pasar lo mismo que pasó al principio con los celulares. No sé si se acuerdan, al principio cada marca de celular tenía su propio conector para cargarse. Hoy en día se ha estandarizado eso. Pero eso es lo que teníamos que ser capaz de definir, cuál era el estándar de conectores que iba a tener nuestra red de carga que nos permitiera que cualquier vehículo homologado en Chile pudiera cargarse en la red de carga pública y no pasara los problemas que se pasaron en Europa al principio, que era que un usuario que tenía vehículo eléctrico podía cargar su vehículo en su casa, en su ciudad, pero cuando se iba de vacaciones, su conector no era compatible con la red de carga. Entonces, ese fue el primer problema que se les presentaron a ellos, donde dijeron, no, acá tenemos que tener interoperabilidad. La primera capa es la física. Después, el otro problema que tuvieron los usuarios en Europa era que su auto se podía conectar, pero se daban cuenta que cuando llegaban a otra ciudad,
para poder acceder y habilitar la carga tenían que tener un contrato con un operador de carga. Es decir, cada ciudad que tú visitaras iba a tener que tener un contrato de carga. Entonces, para habilitar eso era necesario tener interoperabilidad y que los cargadores se pudieran comunicar y que uno pudiera tener un contrato único con un operador de carga y poder cargar en cualquier lugar o en cualquier ciudad. Hoy día en Europa le llaman la carga automática, que tú vas a cualquier ciudad de Europa, conectas tu auto, te puedes cargar y después tu operador de carga, el que se relaciona con el operador que te entregó la carga en ese momento. Y tú tienes una sola cuenta, pero para poder implementar esto, tuvieron que definir lo que esperaban de la interoperabilidad. Acá en Chile nos dimos cuenta que definía la primera capa de los componentes un tema vital para que se pudiera montar sobre la red de carga de vehículo eléctrico, la interoperabilidad, era el protocolo de comunicación. Acá se definió cuál es el protocolo que tienen que tener todos los cargadores que se instalen en Chile en vía pública. Toda la red que hoy día se encuentra instalada en Chile como electrolinera, nosotros en Chile hicimos una clasificación por tipo de instalación, cuenta con este sistema de comunicación y este protocolo. Y Chile, lo que estamos implementando en la normativa es que los cargadores, para que se puedan utilizar y montar en Chile, tienen que ser autorizados por la superintendencia. Y uno de los requisitos que los cargadores que se ubiquen en vía pública o bienes nacionales de su público, tiene que contar con este protocolo que permita montar la interoperabilidad en la red de carga. Aquí hay unos ciertos requisitos que, por ejemplo, podemos mostrar. Nosotros definimos cuáles eran los conectores se definieron por tipo de instalación, se definió cuál es la comunicación que existe entre el auto y el vehículo y se definió la norma, el protocolo de comunicación que existe entre la capa de comunicación y de información, es decir, que se estableció la norma IEC que define cuál es la información que yo voy a rescatar del vehículo y cómo está identificada esa información. Todo eso es un protocolo que es el OSCP que establece cuáles son los requerimientos de información que debe tener el sistema de carga para poder ser interoperable. Yo con esto que puedo tener información, por ejemplo, de manejos de flota, puedo ser el estado de cada uno de los vehículos, cómo se está cargando, hasta puedo saber la información de las baterías de los vehículos. Pero aquí es un ejemplo simple que nosotros como país podemos determinar contando con interoperabilidad, un ejemplo práctico es decir, yo quiero que ningún auto eléctrico que hoy día sea robado se pueda cargar en la red pública. Y eso, netamente, si nosotros definimos como una de las funciones que se puede hacer, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el auto cuando llegue a cargarse, el cargador le va a pedir el BIN del vehículo, eso lo va a informar a través del protocolo de comunicación, va a llevar esa información a la capa de información y a través de la función de bloqueo uno va a establecer que ese vehículo, porque ser robado, no se puede cargar en ninguna parte del país. Entonces, esos modelos o ejemplos que uno quiere lograr de la interoperabilidad los tiene que tener definido hasta qué alcance quiero llegar de la interoperabilidad. Algunos dicen que el modelo de la capa de negocio ya va a ser funciones que, determinadas todas las funciones, el mercado podrá ir regulando cómo se va a establecer ese modelo. Algunos piensan que también se puede regular. Eso todavía está en discusión. Estos son uno de los temas que tuvimos que entender también era que el usuario de vehículos eléctricos, ¿cómo se comporta? El usuario de vehículos eléctricos se comporta de forma diferente de un vehículo convencional. La mayoría que tiene vehículos convencional está acostumbrado a cargar el vehículo y llenar su estanque y después volver a cargarlo cuando ya no queda, está en el nivel mínimo de combustible o queda poco. La mayoría por lo menos en Latinoamérica, en Chile, está acostumbrado a que el estanque cargarlo cuando ya está menos de la mitad, pero no está acostumbrado a cada vez ir y llenar el estanque cuando le falta menos de la mitad de su estanque de capacidad. Entonces, el usuario de electromovilidad se comporta distinto, porque él, ¿qué es lo que ve? Él aprovecha la oportunidad donde él se puede cargar. Es decir, que si hay una oportunidad donde cargarse, él va y se va a cargar, independiente que le falte un 10% de su batería o le falte un 30, un 50%. Eso también
es algo que estamos estudiando, que puede cambiar a futuro. ¿Por qué en Europa vemos que los datos de Europa, el 60% de la carga se realiza en la casa y el 30% se realiza en el trabajo? Cuando tú realizas una carga en el trabajo, una carga en tu casa es distinta a los requerimientos de la red pública, porque en tu casa tú vas a tener tu auto estacionado por varias horas, por lo tanto ahí no importa que la carga sea rápida, lo que importa es que durante el tiempo que va a estar el auto en tu casa se pueda cargar. Sin embargo, la carga que está en la red pública necesita ofrecerte un servicio que tú necesitas que sea una carga rápida. Tú no necesitas una carga lenta en una electrolinera, porque tú vas a preferir cargar el auto en tu casa. ¿Cuándo lo vas a cargar en la electrolinera? Cuando realmente lo necesites. Y la electrolinera, uno de los problemas que hubo en Europa era que se instalaban estaciones de carga de baja capacidad. Es decir, que un usuario se demoraba 4 horas, por eso en conectar y cargar su auto. 4 horas en cargar, esos tiempos no eran adecuados para el requerimiento del usuario. Por lo tanto, lo que hay que potenciar es que la red de carga pública, cuando el usuario la necesite, primero tiene que tener la capacidad de entregarle una carga rápida. Y segundo, tiene que tener la capacidad del usuario de determinar si ese cargador está utilizado o no está utilizado. No sacamos nada con llegar a ese cargador y nos damos cuenta que hay 20 autos esperando y tengo que igual esperar, aunque me demore 8 minutos, 20 minutos en cargar, igual tengo que esperar 2 horas que se carguen los demás. Por lo tanto, esa información es vital que tenga la red de carga pública para que la experiencia del usuario realmente cambie con respecto a la electromovilidad y realmente no tenga que hacer una planificación casi de viaje cuando va a salir. Porque hoy día eso es lo que pasa, el usuario de vehículo eléctrico cuando va a salir tiene que planificar su viaje, en qué punto puede cargar su auto, y él sabe que en ese punto lo puede cargar y tiene que esperar. Si hay 20 autos va a tener que esperar porque si no, el temor de él es quedar sin carga en la batería. Todo eso fue recogido en la normativa y se establecieron en la norma principalmente requisitos que deben existir para las distintas infraestructuras de carga. Nosotros las separamos en 5 tipos de instalaciones. Primero en las viviendas, en edificios, porque en los edificios nos encontramos con un problema de espacio. Después en las estaciones de autoservicio o acceso público, los que ustedes ven en la calle, los tótem, y electrolineras, que son instalaciones que prestan un servicio de recarga de vehículo eléctrico, y finalmente los electroterminales. ¿Ya? Nuestra norma involucra cada uno de estos tipos de instalaciones, pero como el objetivo ahora es hablar netamente de interoperabilidad, me voy a enfocar en lo que definimos como de la primera capa para la red pública, que la red pública se ubica principalmente en los de autoservicio de acceso público y electrolinera. ¿Ya? Las viviendas se deja un estándar abierto que puede ocupar cualquier tipo de conector que establece la norma IEC, en edificios también, y en electroterminales se permite todo lo establecido con la IEC y también se permite el estándar GBT en DC, que es el único estándar reconocido también por la IEC. En cambio, en la red pública se establece el conector tipo 2, que es el que pueden ver en la figura acá, para todos los cargadores de corriente alterna que se ubiquen en la vía pública, y para corriente continua tiene que ir el combo 2 y el CHAdeMO. Con estos dos conectores nosotros garantizamos que el 100% de los vehículos que son homologados en Chile pueden cargarse en la red pública. Es decir, con estos 3 tipos de conectores, primero con los 2 de corriente alterna garantizamos que todos se puedan, o sea, el de los 2 de corriente continua garantizamos que cualquier vehículo, ya sea venga de procedencia japonés, coreana, europea, americana, se puedan cargar con estos 2 conectores. ¿Ya? Y el de corriente alterna tiene la posibilidad del tipo 2 de con un conector comunicarse con el tipo 1. Por lo tanto, con eso garantizamos que cualquier vehículo que va a estar puede ir a cargarse a la red de carga pública. Y también hay un requisito en nuestra normativa de que los cargadores que se ubiquen en bien nacional de uso público, su potencia mínima es de 22 kilos, tanto para bien nacional de uso público, electrolinera. ¿Cuál fue el principio en esto? Es que el bien nacional de uso público es un bien que tiene que ser bien administrado y no pueden establecerse cargadores de baja potencia que realmente no van a prestar un servicio el cual espera el ciudadano. Y finalmente, sobre el protocolo de comunicación, se establece que el protocolo mínimo, el OSCP número .6,
1.6, que es el que va a regir para Chile. Con ese protocolo permite todas las actualizaciones siguientes de los protocolos y nos permite montar todo lo que queremos de interoperabilidad. También se establece que en la República tienen que todos los cargadores venir con una tarjeta de RFID o un código QR. La tarjeta de RFID que te permite, por ejemplo, hacer pago a través de tarjetas bancarias. Y tú, por lo tanto, solucionaría el otro problema que estaba en Europa de, oye, tengo que tener un contrato en cada ciudad que voy. No, acá con tu tarjeta bancaria o con un código QR que tiene asociado a una aplicación a tu cuenta bancaria, también tú puedes pagar en cualquier parte del país la carga y no tener el problema de interoperabilidad. También hay otros requerimientos para, por ejemplo, en edificios hay otros requerimientos que se habilitaron, cómo poder utilizar correctamente la infraestructura de los edificios que permita lograr que todos los usuarios tengan acceso a la carga. Yo creo que en otra invitación que podamos explicar la norma en detalle, podríamos entrar a analizar todos esos detalles. Esto ya acá son los datos que hoy día tenemos en Chile. Tenemos 68 cargadores privados, tenemos cargadores que equivalen a 0,78 megawatts. En cargadores públicos tenemos 130 cargadores en el país, 5,6 megawatts. En electroterminales tenemos 9 electroterminales de buses de transporte público en Santiago y tenemos 5 de flotas privadas, en tanto uno en la región de Valparaíso y 4 en la región metropolitana. Nuestra norma también es la única en el mundo en establecer la regulación que deben tener los electroterminales en el país. Eso es por mi parte. Yo ahí dejo mi correo, cualquier duda, contacto, o sea, cualquier duda que tengan o apoyo que requieran los distintos países. Nosotros estamos en materia dispuesta para apoyarnos en todo lo que ustedes necesiten. Gracias por todo. Ahora no sé, quedamos abiertos a las preguntas. Sí, exacto. Deseo agradecer. Muchísimas gracias, Daniela y Julio, por las presentaciones. La verdad que es un tema que hasta ahora no ha sido muy sonado, digamos, a nivel en términos ni de política pública ni en términos técnicos, todo este tema de la interoperabilidad. Y creo que realmente tiene mucho más fondo y mucho más elementos de decisión de lo que uno puede pensar en el primer momento. Sobre la presentación de Daniela, me gustó mucho esa parte, o me causó curiosidad esa parte de análisis de ese cambio cultural de la sociedad chilena, ¿no? Analizar muy bien cuáles esperan que sean los movimientos de la sociedad chilena para realmente dar el servicio que se espera en términos de dónde poner los cargadores o cuáles son los elementos técnicos que realmente van a poder dar servicio a los chilenos en términos de carga cuando ellos quieran, donde ellos quieran. Me parece una visión muy interesante. Y por otro lado, también relacionado con toda la explicación técnica de Julio, que la verdad, muchísimas gracias. Había algunas cosas que no entendía muy bien porque no soy ingeniera, pero muchísimas gracias por la explicación. Creo que ha sido muy informativa. Y también me ha sorprendido y realmente me ha gustado mucho el punto de tener que tomar esa decisión de qué queremos alcanzar con la interoperabilidad. Se presupone, o desde un lado más no tan experto, digamos, en este tema, uno puede presuponer que la interoperabilidad debería ser homogénea para todos los países, pero estamos viendo que realmente hay muchas posibilidades y que es más bien una decisión muy amplia el hecho de decidir qué es lo que se quiere alcanzar. Y creo que realmente eso pone en consideración a todos los países de la inmensidad de funciones o la inmensidad de beneficios que puede tener la interoperabilidad más allá de la que es más sencilla de imaginar, digamos, que pueda ser el hecho de que yo con mi vehículo pueda cargarlo en el cargador de mi casa y en el cargador de mi oficina, o sea, físicamente el conector. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante y nos hacen 3 preguntas. Una es, ¿cuál es el rol de los municipios? Y aquí, digamos que ustedes pueden decidir quién la conteste, quién pueda tener más información.
¿cuál es el rol de los municipios en la definición de puntos de recarga metropolitana? Que entiendo que es del área metropolitana de Santiago. Sí. Sí, bueno, aquí, Julio, si puedo empezar yo, Sí, dale nomás. el municipio actualmente, en el caso chileno, es quien administra los bienes nacionales de uso público, es decir, ellos tienen la última palabra en decir en qué se utilizan distintas ubicaciones o distintos lugares en su municipio. Igual aquí quiero comentar que actualmente estamos trabajando con la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es una institución que también es una especie de brazo armado del Ministerio de Energía, trabajando en caracterizar en distintas ciudades las mejores ubicaciones donde sería mejor poner infraestructura de carga pública. Y aquí estamos trabajando bien cerca con los GORES, que son los gobiernos regionales de distintas regiones, y quisiéramos, para poder mejorar la forma en que se toman decisiones, en dónde es la mejor ubicación de ponerlas, queremos apoyarlos con un estudio especial para ello. Sí, Okay. yo como para aclarar, o sea, más que del municipio está bien, es como decir que a lo mejor me faltó explicar que acá en Chile la posibilidad de colocar cargadores está a cualquier privado. Ya no es, por ejemplo, hay países como Italia, que hay diferentes países en el mundo en los cuales han establecido que la obligación de instalar cargadores en la red pública sea de las empresas distribuidoras. ¿Ya? Y por lo tanto eso se va a tarifa, lo pagan los usuarios. Acá en Chile la decisión ha sido que no, que esto es un mercado libre, que puede entrar cualquier eh, persona que quiera tener un cargador, y si las municipalidades te dan los permisos para instalarlo, tú lo puedes hacer. Pero lo que explicaba Daniela es cómo está hecho el modelo para que las municipalidades sepan cuáles son las mejores ubicaciones. Pero eso para explicar el contexto, cómo funciona el mercado. Perfecto, muchísimas gracias. Hay una pregunta que yo creo que es más bien técnica, que la verdad sí es interesante, y dice, ¿cómo se maneja el tema de la seguridad y posible clonación en tarjetas RFID? Mira, Otro acá, día, Juan. sí, acá lo que se hace es establecer, por ejemplo, hoy día nosotros lo que estamos estableciendo son como lo que hemos llegado son las primeras capas. Es como existe el tema de comunicación, pero el tema de la tarjeta RFID ya es un tema que se ve directamente con las políticas de cada banco que implementa. Existen normas de ciberseguridad que se exigen para el sistema, pero la implementación del pago, todo eso, nosotros como Estado no nos metemos ahí. Ya solo le establecemos que tiene que tener el medio para hacerlo. De ahí la implementación de la tarjeta RFID con el tema bancario, ya eso lo ve cada operador o propietario de la red de carga. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, nos preguntan, ¿están incorporando al país vehículos livianos de origen chino con conector GBT? Mira, hoy día en Chile existe un reglamento que homologa los vehículos eléctricos, ¿ya? Y en ese reglamento hoy día no está considerado el conector GBT. ¿Ya? Hoy día lo que están considerados son los estándares europeos, americanos, japoneses, coreanos, son los estándares que hoy día están reconocidos como homologación de vehículos eléctricos. Eso no quiere decir que vehículos chinos no ingresen al mercado. Aquí en Chile tenemos vehículos de procedencia china, pero que vienen homologados bajo el estándar IEC o americano. Principalmente el estándar IEC, el que ocupan todo, porque entender que el estándar IEC es el único estándar internacional. Los otros son estándares propios de cada país. Ah, ok, muchas gracias. Nos preguntan ya de manera general si existe o dónde se puede encontrar la información de las normas que han estado mencionando y todos los documentos técnicos, no sé si dentro del Ministerio de Energía o en la página de electromovilidad que nos presentó Daniel al comienzo. Sí, ahí, mira, tenemos la plataforma de electromovilidad andando, lista. Ahí hay muchísima información. Ahí está la información, la regulación
actualmente vigente también está, las políticas públicas también están, y actualmente estamos en un proceso de revisión del menú de regulación para tenerlo lo más actualizado posible, y dentro de los próximos días lo vamos a tener completo, pero de todas formas ya hay harta información. Sí. Así que los invito para que entren. Mira, con respecto a la norma, todavía la norma no es pública, en este momento se encuentra ya en la etapa final. Tendrá que una norma de este tipo, que única en el mundo, la tuvimos que conversar con los distintos fabricantes de vehículos eléctricos, tuvo un proceso de consulta pública nacional e internacional, porque al final lo que hicimos fue adoptar distintos estándares, pero como en sí propia no es, por ejemplo, la copia de la IEC, no es la copia, sino es una norma adaptada a las realidades de Chile. ¿Ya? Entonces, principalmente a las realidades por ejemplo, nuestras instalaciones interiores, hay ciertos requisitos de ese tipo, y requisitos, por ejemplo, de la valoración del bien público, que otras normas no lo traen. Pero esa información esperamos que durante este año sea pública ya, pero de todas formas nosotros tenemos disposición a que cualquier país que se quiera requiere información se pueda comunicar con nosotros, y nosotros poder entregarle toda la información que tenemos, y poder compartir cómo lo hicimos, en qué nos basamos. Pues eso está abierta, esa posibilidad de trabajo con todos los países vecinos. Muchísimas gracias, seguro que va a ser de muchísimo interés. Y la siguiente pregunta es más o menos como en esa dirección. Con base en el desarrollo que han hecho y en su experiencia, en todos estos elementos que nos han platicado, que han sido determinantes para el paso a paso de estas normas que ustedes están implementando en Chile, ¿cuál sería su recomendación para América Latina? Ya sea tanto en términos de proceso como técnicos, como en el tema de las capas, por dónde empezar, digamos que para dar un paso, para dar un consejo de amigos a otros países que estén enfrentando la misma situación, ¿cuáles son los elementos que ustedes destacarían de todo lo que han hecho? Y si quieres empezamos por Daniela y después pasamos a Julio. ¿Sí? Bueno, en Latinoamérica hay varios países que tienen también importantes penetraciones en vehículos eléctricos, sobre todo en transporte público, hay varios casos de buses. Creo que el primer paso está un poco dado en determinar, en ir hacia allá, en definir como política pública, avanzar hacia un sector transporte que sea más eficiente energéticamente, más ecológico y que haga más sentido para el futuro. Ya teniendo un poco esa base, hay que empezar a estudiar, al menos lo que hemos hecho nosotros, es subir mucho la cabeza y mirar mucho lo que han hecho otros países. Y nos encontramos precisamente con el caso de que en otros países podemos estar mirando que hay una cantidad enorme de cargadores instalados y una cantidad enorme de vehículos circulando. Sin embargo, tienen problemas súper básicos, como los que mencionaba Julio respecto a interoperabilidad, en que ya teniendo toda la infraestructura instalada se dieron cuenta que habían cosas básicas que no habían cubierto. Entonces, creo que en ese sentido tenemos un poco ventaja podemos estar mirando lo que pasa en el futuro, en cierto sentido. O sea, ya sabemos que si no vemos desde un principio temas básicos de comunicación, podría fallarnos la red y podría no ser lo que todos queremos que sea. Así que ahí un poco el consejo es mirar harto, estudiar harto lo que está haciendo el resto, estudiar técnicamente también qué es lo más conveniente para el país. Por supuesto, en el caso chileno nos pasa que nuestro mercado, o sea, no mueve la aguja que nuestro mercado tome una decisión u otra, porque somos muy pequeños, pero sí es importante internamente tener esa determinación para poder avanzar. Así que, y también creo que es súper importante la cooperación entre las distintas naciones al final, y por lo mismo Julio también menciona que estamos súper dispuestos a tener distintas cooperaciones para lograr que la electromovilidad no solo se desarrolle en Chile, la idea es que se desarrolle en todas partes, en toda Latinoamérica. Sí, yo estoy de acuerdo plenamente con lo que dice Daniela. Creo que el primer paso, por ejemplo, que nos costó a nosotros era definir, como estrategia, primero se definió una estrategia de electromovilidad, una estrategia como país, y eso
significa una coordinación entre distintos ministerios. Aquí nos pasa que electromovilidad son temas que tenemos compartidos con Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía e incluso Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, es tener esa coordinación, que exista esa estrategia como país y desde ahí establecer los requisitos. Yo creo que un buen material es lo que se definió en la Estrategia Nacional de Electromovilidad como antecedente, y después ya en temas operativos, técnicos, creo que definir una norma que defina las características de entrada, por ejemplo, de la infraestructura de carga que va a tener cada país, eso es importante que lo hagan para que definan el estándar que va a existir. ¿Qué les va a pasar? Que van a llegar muchos desde afuera ofreciendo buses, ofreciendo tecnología, pero después ustedes se van a ver condicionados con la entrada de cierta tecnología que entró al país. Entonces eso después te deja complicado con eso. Hoy día es importante que el país defina qué es lo que quiere y qué es lo que busca. Entonces, porque si empezamos solo a recibir, como por ejemplo, tecnologías que llegan de diferentes países, nos vamos a encontrar que después queremos hacer interoperabilidad y no lo podemos hacer. Entonces, eso es importante, que definan cuál es el estándar que quieren de su red de carga, qué es lo que esperan, y hay cosas bien simples. Nuestra norma define el protocolo de comunicación y después tú puedes montar todos los modelos de negocio a futuro que quieras hacer. Pero si lo tienes esa mirada desde un principio, el costo que vas a pagar para tu red pública va a ser mucho menor que después tener que cambiar todos los cargadores que instalaste en la red pública. Entonces, esa es como la mirada que tengan como el primer paso que hay que dar. Claro, muchísimas gracias. Tenemos, la verdad es que bastantes preguntas, pero hay una en específico sobre el tema de autobuses y transporte público, que nos dicen si estas reglas y estas normas también les atañen a ellos y de qué manera impactan su carga y su operación y demás. Principalmente acá la norma lo que regula son los electroterminales para transporte público, y eso aquí lo hemos aplicado en todos los electroterminales que se han construido. Aquí en Chile lo que nosotros hemos hecho, dado la importancia de esta norma, es que la norma la llevamos aplicando como un año, es decir, todo lo que está en estaciones de carga, lo que está hoy día ven como número, cumple con la norma, porque lo que hicimos fue: ya veamos la norma, ahora empecemos a aplicarla. Cada vez que venía a Chile alguien que quería instalar un electroterminal o este tipo de transporte público, nosotros lo recibíamos y revisábamos el proyecto y lo corregíamos y le imponíamos la norma. Y ahí empezábamos a ver cuáles eran las complicaciones que tenían, y con eso mejoramos nuestra normativa. Pero hoy día los vehículos, el transporte público tiene el sistema de carga, de ir a cargar un electroterminal, y cuáles son los problemas que puede tener un operador están relacionados con el tipo de conector que va a elegir. ¿Por qué eso? Mientras uno tenga un electroterminal y tenga buses circulando en un recorrido que van a ese electroterminal, uno no va a tener problemas. ¿Cuándo tiene problemas? Cuando ese bus no puede llegar a cargar al electroterminal que yo determiné y se tiene que ir a cargar a otro punto porque el operador le cambió el recorrido. Ahí es donde empiezan a tener problemas de interoperabilidad. Entonces, esos son los que tienen que tener, los que van a operar el sistema de transporte público. Aparte de cumplir con esta norma, tienen que tener una visión de operación de su red de transporte público y ahí definir el estándar que ellos quieren utilizar. Claro, claro. Digamos que en ese sentido, hay como dos niveles de planificación del estándar de interoperabilidad, que sería por un lado toda la parte técnica y definición nacional por su parte, y por otro lado, o digamos alineado también con la planificación de los reguladores del sistema de transporte per se como sistema de transporte, ¿cierto? Sí, exacto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Hay algunas otras preguntas relacionadas a la tarifa que preguntan cómo se estableció el costo de la tarifa de energía de carga, saca un estándar o es definida por el mercado, si tienen, si el servicio es regulado, si es en este tema que hablaba de horarios, cómo se está preveyendo que eso pueda funcionar.
Mira, aquí en Chile, como comenté en principio, las tarifas, la instalación de electroterminales o puntos de carga quedó a libertad del mercado. Es decir, que el mercado va a decidir dónde instala sus puntos de carga. Va a ser igual que los suministradores de combustible, que es abierto, cada empresario determina dónde tiene una estación de carga. Aquí es cada usuario que quiera tener un cargador lo puede tener y él va a determinar cuál es el precio que va a cobrar. No hay un cobro de precio de energía, porque lo primero que nosotros hicimos separar era que esto no es venta de energía, sino es la prestación de un servicio de recarga de vehículos eléctricos, porque a establecer que era venta de energía, solo los que pueden participar en ese mercado son las distribuidoras. Entonces, acá en Chile es una prestación de servicio. Yo presto un servicio de carga y por ese cobro. Entonces, el usuario tiene que decidir cuál es el que ofrece el menor precio. Y ahí es donde es relevante que, como la aplicación que hoy día tenemos en el Ministerio de Energía, que es Ecocarga, que te muestra todos los cargadores que están a tu alrededor, también te va indicando el precio de recarga que tiene cada uno de esos puntos de recarga. Hoy día cómo el mercado va a estar limitado, que tú vas a competir con lo que te cobra la tarifa residencial en tu casa. Ya tú vas a decidir si prefieres cargar en la casa o prefieres cargar en la vía pública. Y en la vía pública va a ser como un costo de tener una carga de gran potencia. ¿Ya? Porque tú vas a buscar un servicio que te cargue en el auto rápido, porque si tienes tiempo lo vas a poder cargar directamente en tu casa. Entonces el mercado se va a ir regulando de esa forma. Ahí Ya. quisiera agregar también que actualmente nos encontramos, eso es también mirándolo un poquito desde el auto que carga hacia el cargador, ¿cierto? Pero también existe una interacción entre quien instala este cargador, como menciona Julio, y la empresa eléctrica quien le provee energía. En este momento existen tarifas reguladas y tarifas libres dependiendo de la potencia instalada de cada uno. En el caso de electroterminales, dado que es alta la potencia que se instala, ellos optan a negociar directamente su precio con su proveedor de energía. En el caso de potencias menores, como son, por ejemplo, la casa o un tótem individual en la calle, ellos están sujetos a una estructura más regulada de precios de energía, estamos hablando. Y también comentar importante que en este momento nos encontramos en una en Reforma. elaboración claro, en una reforma eléctrica, en la ley estamos haciendo una ley de distribución, en que allí uno de los ejes principales es introducir la figura del comercializador, que hoy en Chile no existe, y esperamos que con eso aumente la competencia en este nivel que estamos hablando de las tarifas que se ofrecen, y se pueda negociar, ojalá en el futuro, una tarifa especial de electromovilidad, por ejemplo. Buenísimo. Pues ya estamos llegando al final de la sesión. Muchísimas gracias de verdad, Daniela y Julio, por su explicación, por su presentación. Ha sido muy informativa, muy clarificadora en muchos elementos. Y a nuestros asistentes también, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por la atención. Les informamos que la siguiente sesión de MOVE también estará dentro del ciclo de elementos de regulación de la movilidad eléctrica, y va a estar precisamente centrada en el caso de Uruguay y la creación de una tarifa específica para movilidad eléctrica que se realizó allá. Entonces, les esperamos el 23 de julio también a las 10 a.m. Pronto les estaremos haciendo llegar un correo de invitación formal, pero que para que ya tengan la fecha de la siguiente sesión. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por todas sus consultas, por las presentaciones. A Julia, Daniela, muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Chao. Gracias, nos vemos. Chao, gracias.